Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a compartir la buena nueva, a animarnos y, ¿por qué no en algunas ocasiones, a compartir con el corazón en las manos? Así, con este título tan poético, gracias a uno de nuestros invitados, comenzamos esta perspectiva. Hoy estaremos hablando de qué significa vivir, servir, amar, actuar con el corazón en las manos. Para esto quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Primero que nada, vamos a cruzar el Atlántico. Nos vamos a ir hasta Madrid para darle la bienvenida a Carlos Bobillo. Carlos, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchísimas gracias, qué suerte estar aquí, qué placer para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de Dios, compartir nuestra fe y con ese título tan bonito del corazón en las manos, pues poder contar lo que estamos haciendo, en concreto en Burundi también y lo que son las misiones. Así que nada, un regalo y muchas gracias. No, de verdad, un regalo para nosotros, Carlos, tenerlos precisamente. Y exactamente con esta invitación también damos la bienvenida a Héctor Zurita desde la Ciudad de México. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectiva Católica. ¿Qué tal, Omar? Qué gusto saludar a todos los que están viendo este programa. También saludar a Carlos, un querido amigo mío. Y bueno, un momento muy bonito para poder compartir con todo el que quiera escuchar. Y bueno, con ganas de poder contar, pues eso, lo que significa tener el corazón en las manos. Y precisamente me quedo contigo, Héctor, ¿no? Porque esta parte del corazón, y mientras estábamos preparando y trabajando en el programa, pues obviamente, ¿no? La reciente publicada encíclica, ¿no? Del Papa Francisco del Lexi Nos, y Él nos amó, que precisamente, ¿no? Está basada en el corazón, en el Sagrado Corazón de Jesús, en el amor y de lo que esto implica. Y Héctor, hay un punto en el número 5 que dice el Papa y nos dice, pues desde el corazón es desde donde se sincera uno. En el corazón está lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno es. Entonces, Héctor, ¿qué importancia para nosotros retomar y descubrir la importancia que tiene nuestro corazón en nuestro vivir y lo que nos puede llevar a hacer y lo que nos puede animar a querer buscar o lograr, ¿no? Claro, Omar. Bueno, yo estoy convencido que cuando uno intenta vivir en verdad, el corazón habla. Y es así cuando una persona puede acercarse a un contexto de misión. Es ahí donde su corazón y su persona puede encontrar esa verdad completamente, ¿no? El de querer a los demás, el de mirar a los ojos, el de encontrarse con esas personas en un encuentro verdadero. Y bueno, es lo que Carlos y yo hemos podido experimentar en varios lugares en el mundo y en concreto en un país un poco desconocido, inusual, pero magnífico, que es Burundi, en el corazón de África. Exactamente, y que Carlos, como dice Héctor, ¿no? Y ya iremos entrando y iremos descubriendo y los iremos invitando a que vean en las diferentes redes sociales en donde tienen su contenido y lo que han hecho, que es algo espectacular. Carlos, regresando a un punto, ¿no? Y como empezar a armar el proyecto y la charla y este programa, ¿no? Carlos, háblanos un poco también para ti, ¿qué significa partir desde el corazón? ¿Cuál es la diferencia? Porque bueno, ¿no? Cuando alguien trae un proyecto o tiene una iniciativa de vida o quiere hacer algo, pues obviamente, ¿no? Entra la lógica, entra la razón, entra el orden, entran todos estos factores, ¿no? De, bueno, si voy a hacer algo, hay un punto A, un punto B y consecuentemente. Pero Carlos, ¿qué significa incorporar el corazón? ¿Qué ha significado para Carlos decir, bueno, pero aquí también se me involucra mi corazón? Qué buena la pregunta, muchas gracias. Bueno, yo ahora cuando hablábamos del corazón y pensaba, ¿no? El corazón, y cuando hablabas ahora de Dilexit Nos, hay una canción muy bonita que dice tu corazón y mi corazón en un único palpitar. Y yo creo que eso es a lo que estamos llamados todos, ¿no? A que nuestro corazón lata junto con el corazón de Cristo, igual que el corazón de Cristo late al tiempo que el corazón de Dios Padre, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, además pensaba qué bonito el hecho de que Burundi sea conocido como el corazón de África. Y esto tiene una parte un poco racional, como tú decías, que es un país que tiene forma de corazón, que es muy curioso, pero la forma de Burundi es como de un corazón, y luego que está situado pues, en donde sería en el corazón de África, es decir, en el centro y un poquito ladeado hacia la izquierda.
pero no solo en ese sentido más físico, por así decirlo, del corazón, sino como un país pues, pequeñito, desconocido, como decía Héctor, que normalmente cuando se le conoce es por algo negativo, por los genocidios, por ser el país más pobre del mundo, pues también tiene algo que decir al mundo, ¿no? Entonces, ese corazón, que muchas veces pues es un órgano que no vemos, ¿no? Que está en silencio, que está en lo escondido, pero que ahí es donde brota la vida. Y en mi caso concreto preguntabas, pues qué supuso poner el corazón ahí, ¿no? Pues ahí ha estado todo, ¿no? Siempre se dice que nuestros anhelos más profundos están en el corazón. Ha sido un proceso largo de muchos años de ir descubriendo eso que probablemente siempre estuvo ahí desde el momento en que Dios nos pensó y entonces ir soltando, ir viviendo, ir quitando esas capas para acercarnos a nuestro verdadero yo y saber que ahí es donde está la verdad que Dios nos tiene preparada y poder vivirlo primero uno para luego poder llevarlo al mundo también. Exactamente. Y esto, aunado a lo que Carlos nos está compartiendo, Héctor, ¿cómo podemos irnos poniendo, por así decirlo, en sintonía de los proyectos, de lo que planeamos, de lo que queremos hacer, de nuestros planes a corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo incorporar nuestro corazón? Para Héctor, ¿qué significó tener que decir, bueno, esta es mi vocación, me siento llamado a hacer esto, pero no solo lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Desde pues un punto intelectual o de crecimiento personal o de desarrollo profesional. Aquí también va mi corazón. ¿Cómo ha sido para Héctor y cómo podemos ir ayudando? No sé, pienso en tantos jóvenes que nos estarán viendo, que alguien les dirá, oye, checa este video de estos jóvenes hablando de lo que están haciendo. ¿Qué implica y cómo ha sido para Héctor involucrar también el corazón? Yo creo que involucrar el corazón significa involucrar la vida misma. Y lo que Carlos y yo hemos tenido bueno, la oportunidad de vivir es que vivimos en un contexto rodeado de muchos jóvenes que están enamorados de vivir su fe. Y a partir de esto, siendo jóvenes muy normales, como lo somos Carlos y yo, que tenemos nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestras caídas, bueno, pues en mi propia experiencia he podido participar en muchos voluntariados y en muchas actividades cercanas a la iglesia que al mismo tiempo se han convertido en mi forma de vida. Yo me dedico a hacer documentales precisamente sobre personas que, bueno, pues están enamoradas de su fe y enamoradas de entregar su vida a los demás en contextos de misión. Y es así como, bueno, hemos podido estar en sitios en África, en Latinoamérica, recientemente estuvimos en Venezuela, aquí en México, bueno, por todas partes del mundo, alrededor de muchos países donde hay ciertas personas que están entregando su vida día con día. Y así hemos podido ser testigos también nosotros de cómo pues esa entrega es entregar el corazón y eso es ir con el corazón en las manos, ¿no? Y eso es ir entregando la vida, que cuando uno va pues así y tiene su corazón palpitando, hay una oración que me gusta decir que cada paso sea un sí, que en cada respiro esté tu presencia y que cada latido sea una alabanza, ¿no? Y que cada latido sea como ese tambor que va diciendo constantemente sí. Y es así como vemos nosotros a muchísimos jóvenes, ¿no? Desde contextos como la Jornada Mundial de la Juventud hasta, bueno, dentro de muchas parroquias, en adoraciones, como hay jóvenes que quieren vivir en ese sí, ¿no? Entonces, yo creo y estoy convencido que cuando una persona quiere entregar su vida, pues tiene que ir dando esos pequeños pasos en los que hay un sí y bueno, pues a través de eso va a ir el corazón latiendo. No, muy excelente. Y la siguiente pregunta la quiero tomar de lo que acabas de mencionar y Carlos y Héctor, quiero escuchar su reflexión en esto porque me parece de vital importancia. Héctor, acabas de decir tú, pues de manera sencilla, en la normalidad, es decir, a veces pensamos, ¿no? Y vemos a chicos, a jóvenes como ustedes, ¿no? Pues en esta vida de misión y ya entraremos en un momento más a detalle de todo lo que han hecho y a dónde han ido. Pero Héctor, cuando mencionas, pues en la sencillez, en el día a día, pensamos a veces, no, pues se requiere un llamado especial de Dios. Dios baja en la nube y me habla en medio de un sueño o escucho su voz portentosa. Pero Héctor y luego Carlos, en la sencillez también encontramos nuestra misión y ahí nuestro corazón se va abriendo, ¿no, Héctor? Bueno, creo que tanto Carlos como yo estamos convencidos que en el silencio es ahí donde Dios más habla y en la cotidianidad es donde más se hace presente y en las pequeñas cosas es donde uno va viendo pues más belleza. Y pues un joven normal que va a la universidad o que está empezando a trabajar en una oficina o bueno, pues tiene que atender a sus padres, contextos normales, es ahí donde podemos comenzar
a percibir belleza y también a percibir a Dios en nuestras vidas. Y no se tiene que hacer ni grandes cosas, ni sentir una iluminación, ni ser un gran filósofo para pues, poder no sentir nada y a la vez sentirlo todo. Exactamente, Carlos, la misma pregunta, en la cotidianidad, en la sencillez, ir encontrando esta misión y este corazón. La misma pregunta y la misma respuesta, Héctor lo decía muy bien. Yo creo que además la Iglesia en este sentido, en el siglo XXI, es la invitación que nos hace, ¿no? Que tendemos a ver los santos, ¿no? Pues como esos místicos de hace muchos siglos que vivían con Dios muy cerca. Y yo creo que la invitación ahí que nos está haciendo el Papa cuando habla de esos santos de la puerta de al lado, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Con las canonizaciones de este año, pues con Pier Giorgio Frassati o con Carlo Acutis, ¿no? Que al final eran gente pues como nosotros, gente jóvenes, gente con sus inquietudes, gente con sus caídas, con sus problemas, pero que fueron capaces de trascender, por así decirlo, y de en esa cotidianidad y en esa sencillez, pues ver a Cristo y dar su vida por Cristo en lo sencillo, que es lo bonito, ¿no? Donde parece que no pasa nada, pero en el fondo está pasando todo. Así es, ¿verdad? Este jubileo de la esperanza, este año de la esperanza, en donde precisamente, como bien dice Carlos, ¿no? Dos grandes acontecimientos, dos jóvenes, dos santos de nuestro tiempo, que muchos de ustedes jóvenes los van a ver y se van a identificar porque se vestían como tú, hacían las mismas actividades que tú y vivían la fe, ¿por qué no? Como tú la estás intentando vivir. Carlos, continuando contigo, exactamente, hemos hecho este primer planteamiento, ¿no? Así como muy general del corazón, de lo que significa escuchar a Dios en el día a día y todo esto. Pero ¿cómo los lleva a estos? ¿Cómo te lleva a Carlos decidir, ok, siento este deseo, pero lo voy a manifestar y lo voy a vivir de una manera concreta? Porque hay muchas maneras de servir, de desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, pero sin embargo, Carlos ha escogido un camino muy particular que es salir al mundo y que ir con el corazón en la mano al mundo. ¿Cómo ha sido para Carlos dar este paso que, aparte, es un paso que requiere mucho valor? Sí, es una historia larga, entonces tampoco me voy a extender mucho, pero sí que puedo decir que es un proceso muy largo. Yo desde el primer momento que empiezo con esto de las experiencias de misión, también conozco Burundi, pues pasan 10 años hasta que por fin, por así decirlo, noto esa claridad en la llamada y descubro una vocación, ¿no? Porque a veces tenemos esa sensación de que todo tiene que ser rápido y que si algo es de Dios es que enseguida se me tiene que manifestar y de que tiene que ser ahora y tal, ¿no? Entonces que yo ahí tuve la suerte de experimentar esa paciencia también y de ir viendo cómo Dios me iba transformando también en un proceso mío de conversión propio, o sea que fui descubriendo casi mi vocación al mismo tiempo que mi conversión. No sé si conocéis a Carlos de Foucauld, es un santo francés que vivió mucho tiempo pues, en el desierto, en Marruecos, en Argelia. Tuvimos la suerte de ir a Marruecos con Héctor también el año pasado y de seguir sus pasos. Y él pues también era converso y el mismo día de su conversión pues tuvo la vocación, ¿no? Porque en el momento en que ve a Cristo dice, yo no puedo seguir mi vida si no es dando mi vida por Cristo. O sea, el momento en que acepto que Cristo existe, no puedo sino dar mi vida por Cristo, ¿no? Entonces, no salvando un poco las distancias, porque el caso de Foucault es mucho más radical que el mío, lógicamente, pero sí que es un proceso que lleva tiempo, pero en el momento en que dices, esto es verdad, pues es que ya no puedo no apostar por esto, por así decirlo, ¿no? Pues 10 años de proceso y luego miras hacia atrás y todo cobra sentido. Siempre se dice, ¿no? Que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Y en ese momento, pues yo era abogado, tenía mi otra vida y probablemente pues dices, pues perdiste años o perdiste tiempo, hiciste cosas que tal, pero ahora es cuando miras hacia atrás y todas las piezas encajan, ¿no? Y te das cuenta de que todo formaba parte probablemente de un plan, que en ese momento no entendías, pero que todo tuvo un porqué y ahora es cuando dices, wow, qué increíble cómo Dios hace las cosas. Exactamente, Dios no deja de maravillarnos, ¿no? Y cuando empezamos a vivir estos procesos, Dios se toma en su tiempo, siempre en el tiempo de Dios, pero las cosas suceden para bien mayor, para nuestro bien. Héctor, precisamente también para ti, ¿cómo fue precisamente atreverte a dar este paso? Y como dices, y brevemente nos decías, pues que te ha llevado a diferentes lugares, pero que también te ha llevado a situaciones extremas, a vivir y a conocer el día a día desde realidades que a veces para el mundo occidental, para algunos de nosotros, pues no somos conscientes, no las vemos, no nos rodean. ¿Cómo ha sido para Héctor también dar este paso que te ha llevado literalmente a los rincones del mundo?
Claro, yo primero tendría que poner en sintonía y agradecer a mis padres, que fueron los que, bueno, no solamente me compartieron la fe, sino que me empujaron a vivir estos contextos de misión. Primero que nada aquí en México y, bueno, siempre desde la casa, partiendo pues a salir hacia afuera, ¿no? A buscar pues sí, no solo al necesitado, sino a cualquier persona poder verla a los ojos y que se sienta querida. Y bueno, pues fueron mis papás justamente los que me empujaban, ¿no? A salir a sitios en comunidades rurales dentro de México. Y luego, pues cuando se dio la oportunidad, pude partir a lugares, como tú lo dices, más extremos, tales como la India, como Nepal, como Filipinas. Y ahí pude empaparme, ¿no? De cómo estos misioneros se entregaban completamente a su causa y que su causa era Cristo. Y a Cristo lo veían pues en los más pobres de los pobres, como las misioneras de la caridad, ya sea en Calcuta o en muchos otros lugares. Y es ahí donde me enamoré de esta forma de vida, pero claro, pues siendo un joven, teniendo responsabilidades como muy sencillas como los estudiar, bueno, pues tuve que aprenderlo a hacer también desde mi propio lugar de batalla y poco a poco, pues ir creciendo dentro de esto, irlo rezando y que se vaya generando como un músculo, ¿no? Primero desde la casa, luego con los amigos, después con la parroquia y de ahí para afuera, sacando las velas y pues dejando que el barco te lleve a muchos otros sitios. Y es así como pues he podido encontrar comunidades de católicos alrededor del mundo que están pues dispuestas a eso, ¿no? A arriesgar la vida y a entregarse a los demás. Y en mi propia experiencia, pues ha podido ser capturándolo con mi cámara, ¿no? Dedicándome a lo que más me gusta, que es capturar estas historias de estas personas. Exactamente, capturar estas historias para permitir al mundo conocerlas y vivirlas y llevarlas y que Carlos nos abre una ventana a algo que muchas veces no consideramos. Estas realidades que a veces son ajenas, que a veces son muy lejanas o pueden ser cercanas y no nos hemos dado ni cuenta que las tenemos a la vuelta de la esquina, pero que también son encuentros con el amor y por el amor. Es decir, esto no solo es una obra, ¿verdad?, de mostrar al mundo o de informar o de pasar información, pero también esto tiene mucho que ver con un encuentro con el amor. ¿Cómo deciden, cómo comienza Carlos para terminar en Burundi? ¿Cuál es el proceso? Simplemente le dices la vuelta al mapa, ¿no? Como en las películas que le ponen y, oh, aquí voy, aquí tengo que llegar, o alguien te contó, o ¿cómo se dio este proceso? Porque al final tuviste que dar un salto de amor en esto. Sí, efectivamente. Y ahí recojo un poco el guante de lo que dice Héctor, ¿no? Yo creo que antes de ir a Burundi, que está muy bien, pero la misión empieza en casa. Y eso es verdad que a veces, bueno, nos cuesta verlo porque tendemos a pensar, ¿no?, en lugares de misión, en sitios alejados, pero ahí es la que casa es esa escuela de amor y primero tengo que recibir ese amor para poder llevarlo al mundo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahí también, bueno, supongo que habéis leído Laudato Si, ¿no?, la encíclica del Papa. Él habla mucho de la unidad del amor, ¿no?, de que solo tenemos un corazón, volviendo al tema del corazón, y que no podemos querer a unas personas de una forma o comportarme de una forma cuando estoy en África y luego de otra forma cuando estoy en casa, o qué sentido tiene ir a ayudar a los niños africanos pero luego tratar mal a mi madre, ¿no? Entonces, que tenemos que aspirar a esa unidad de corazón, esa unidad de amor, esa unidad de vida, ¿no? Entonces, que esto empieza, pues como decía Héctor, es como por lo más cercano y de lo más cercano a lo más lejano, ¿no? Son como círculos concéntricos. Y respondiendo a la pregunta de cómo acabamos en Burundi, pues probablemente es eso, ¿no? Porque el corazón estaba preparado, por así decirlo, y luego enseguida se presentan oportunidades. Pero si el corazón no está preparado, pues esas oportunidades puede que pasen de largo. Y en este caso, pues nosotros queríamos hacer voluntariado aquí en Madrid. Entonces fuimos a una parroquia a las afueras de Madrid, de una zona pues un poco más desfavorecida, y resulta que el párroco que nos abre la puerta donde nosotros queríamos ayudar, pues era burundés. Y este párroco, que es el padre Apolinar, llevaba 20 años en España, había tenido que salir del país en los años 80 porque hubo un conflicto, el genocidio, que seguro que muchos habéis oído hablar, el genocidio de Burundi y Ruanda. Entonces él llevaba 20 años en España y justo
providencia probablemente se volvía para Burundi al poco tiempo de nosotros conocerle aquí en Madrid. Entonces nos dijo, oye, en Madrid hay muchos sitios donde ayudar y seguro que encontráis, pero si queréis podéis venir a verme a Burundi. Yo me vuelvo a Burundi. Me han encargado, además de una parroquia, el rectorado de una universidad de allí, una universidad muy importante, y entonces él nos lanzó ese guante. Y bueno, pues tengo un amigo que había estado en Calcuta ya, estamos hablando del año 2006, hace muchos años, no era tan habitual estas experiencias de misión, y él, pues porque tenía, como decíamos, ¿no?, el corazón preparado, cosa que nosotros no teníamos todavía, había estado trabajando con las misiones de la caridad, ya tenía esta sensibilidad, y entonces le dijo que sí iba a verle, a pasar las Navidades del año 2006 con él. Era un país, Burundi, 20 años de guerra civil, o sea, es como si ahora te vas a Palestina o Ucrania, o sea, todo invitaba a no ir, pero él decidió ir, decidió actuar con el corazón frente a la razón, por así decirlo, acabó allí y al volver pues ya nos transmitió todo lo que había vivido, la fe que tenían nuestros hermanos burundeses, cómo vivían a Dios allí, las necesidades materiales que había, pero también la riqueza espiritual y nada, nos lo puso un poco en bandeja, como quien dice, para que luego fuéramos otros quienes cogiéramos también el relevo y siguiéramos pues a día de hoy, 20 años después, compartiendo todo esto con nuestros amigos de Burundi. Que es algo maravilloso escucharlo, todo este proceso. Héctor, voy a tomar un paso atrás y voy a hacer una pregunta que les iba a hacer al final porque creo que ha quedado en buen momento. Ustedes dos han hablado y lo han dejado así como claro, ¿no? La importancia que la misión comience desde lo sencillo y la primera oportunidad de misionar es en el hogar, es con la familia, es en nuestra comunidad. Y te digo esto, los iba a dejar al final, pero creo que es buen momento ahora retomarlo. Sobre todo para aquellas familias que de pronto se encuentran con sus hijos, que no hayan cómo ayudarlos a vivir su fe, a descubrir su vocación, a involucrarlos en la labor de la iglesia y todo esto. Héctor, la importancia para el joven y las familias de tal vez empezar a vivir con una mentalidad misionera hasta en el día a día, ¿no? Fíjate que muchas madres se me acercan constantemente, amigas de mi propia mamá, o bueno, que me encuentro en alguna iglesia, y me preguntan esto, ¿cómo puedo acercar a mis hijos a que vivan estas experiencias, que les apetezca también poder salir al mundo? Y bueno, no creo que sea ni comprando un billete de avión, ni obligándolos, sino que todo nazca desde la alegría, ¿no? Recuerdo mucho en la Jornada Mundial de la Juventud, ahora en Portugal, que el Papa nos recordaba, la alegría es misionera. Y yo estoy completamente convencido de esto, porque si con la alegría logramos transmitir que solamente así podemos ser verdaderamente plenos, verdaderamente felices y verdaderamente cristianos, pues es ahí donde las familias van a encontrar esa respuesta, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que con el ejemplo. Yo a mis padres los vi siempre acercándose a estos sitios pues más desfavorecidos o bueno, pues siempre como a la espera y a la búsqueda de quien lo necesitara. Y bueno, pues es ahí como ese músculo se fue desarrollando y pude yo también ir aprendiendo, ¿no? Y encontrándolo no como una obligación, sino como una necesidad de mi propio corazón, el poder también entregarse. Y eso significa también tener el corazón en las manos, porque muchas veces, bueno, me imaginaría que eso dolería, ¿no? Tenerlo aquí en la mano palpitando, siempre susceptible a lo que le pueda suceder. Pero solamente entregándolo de esta manera es como puede ensancharse mucho más y como pueden otros también aportarle a él. Y pues bueno, yo creo que es ahí, a través de la alegría, como el corazón va a rebosar verdaderamente. Exactamente, y Carlos, aunado a lo que dice Héctor, ¿no? La alegría del corazón, la alegría de servir, pero que también, y reforzando un poco lo que nos decías, Carlos, también la alegría y la paciencia de que la misión se va desarrollando y que hay que irla descubriendo, y no todas las misiones son iguales, ¿verdad? Para algunos de ustedes eso ha significado el corazón, el centro del África. Para otros va a significar la parroquia de su comunidad. Entonces, Carlos, un poco también la paciencia y el ir dejando que en la alegría del Señor vayamos encontrando a dónde nos está llevando nuestro corazón, ¿no? Sí, es súper bonito ese tema, es que me encantan los tiempos de Dios, ¿no? Y luego yo creo que lo bonito también de las misiones en este sentido es que las primeras experiencias de misión que tienes, puede que tú ni lo llames misión, ¿eh? Hay quien lo llama filantropía, hay quien se va a viaje de aventura, de descubrimiento,
pero vayas con lo que vayas en tu cabeza, vuelves siempre con otra cosa, ¿no? Y vuelves cambiado y al principio lo ves con la primera experiencia, ¿no? Yo creo que a todos nos marca un montón. Nadie olvida ese primer encuentro, ¿no? Y a lo mejor lo ves como un hecho aislado, ¿no? La primera vez dices, el verano que pasé en África. Y luego el corazón poco a poco te va pidiendo más, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que tiende la misión, a no verlo como ratos aislados. No es el domingo el ratito de voluntariado en el que voy a ayudar a los pobres, no es mi verano, sino que la vida empieza a tender hacia eso. O sea, no verlo como mis breaks, por así decirlo, donde me evado de la vida real y entro en otra dimensión, sino ir incorporándolo poco a poco en tu vida. Y eso es lo bonito también. Yo no he tenido esa suerte, ¿no? Pero como decía Héctor, de hacerlo en familia, porque la familia es la escuela de vida, ¿no? Entonces, en el momento en que lo haces con tu familia, pues lo estás haciendo en tu vida en toda su magnitud, por así decirlo, ¿no? Eso por un lado creo que es precioso. Y luego también me venía a la mente, ¿no? Ahora cuando hablabas de que cada misión es distinta y el papel de los jóvenes, de las familias, de los laicos, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? De los santos de la puerta de al lado, pues por la razón que sea y no lo sabemos, pues es evidente, ¿no? Cada vez hay menos vocaciones y al sacerdocio y por lo tanto también a la misión, ¿no? Entendida la misión como el misionero que se va a África, lo deja todo y tal, ¿no? Pero yo creo que ahí los laicos en este siglo XXI también tenemos un papel fundamental y se espera mucho de nosotros en ese sentido, ¿no? Que no digo reemplazar al misionero, porque por supuesto pues, jamás podremos hacerlo, ¿no? Pero a medida también que los misioneros, muchos ya han sembrado esa semilla, ya han anunciado ese primer anuncio, ¿no? Y los países a los que vamos, como Burundi, son países que ya creen, o sea, ya no se espera de nosotros esa evangelización, ya no es tanto llevar los sacramentos, que ellos ya tienen sus propios sacerdotes, pero ahí sí que podemos tomar nosotros un poco el relevo y es muy bonito ver esa complementariedad de las vocaciones, ¿no? Ya eso de que se dice siempre que no hay vocaciones de primera ni de segunda, que nosotros tenemos un papel igual de importante que jugar que el de los misioneros y ahí también yo creo que va un poco por ahí todo el tema de la sinodalidad, ¿no? Que ahora estamos hablando tanto, ¿no? Con el sínodo de la sinodalidad. Y es esa complementariedad, ¿no? Ese caminar todos hacia el mismo lado, cada uno desde su realidad, cada uno de su vocación. Y igual que el sacerdote pues, requiere de la vida consagrada, ¿no? Y los consagrados pues, de los laicos o de los seglares, que todos juntos pues construimos esa iglesia que es el rostro de Jesús en la tierra, ¿no? Entonces que es muy bonito pensar que ahí los laicos tenemos un papel fundamental que jugar y que esto no es algo ajeno a nosotros, que son esos curas que son unos supermanes que lo han dejado todo y se van, sino que nosotros desde nuestra realidad tenemos algo muy importante que decir y ahí es como lo intentamos también transmitir a los jóvenes, ¿no? Oye, que esto es de todos y es precioso porque cuando te das cuenta de que hay una responsabilidad para ti, pues también te lo tomas de otra forma. Exactamente, y que creo que llegamos a un buen punto, ¿no? La importancia que lo iremos retomando en el siguiente segmento. Hemos planteado en este primer segmento, ¿no? Pues partir con el corazón en la mano, ir hacia donde el Señor nos llama, pero hay algo muy importante, caminar en comunidad. Caminar con aquellos que laten en el mismo corazón que nosotros latimos. Quédese con nosotros, vamos a tomar un pequeño corto, pero ya lo sabe, quiere escribirnos, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, en Facebook, dele like, compártanos y síganos en nuestro canal de Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos puede escuchar en cualquier momento. Nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Aguilar, Perspectiva Católica, estamos hoy charlando con el corazón en la mano. Estamos aprendiendo, reflexionando y, ¿por qué no?, animándonos a vivir una vida misionera en todo lo que hacemos desde nuestras trincheras, desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra realidad, para que, si en el plan de Dios está, algún día nos atrevamos, ¿por qué no?, ir más allá de nuestras fronteras como nuestros invitados y ya amigos, porque de nuevo, chicos, queda la puerta y la invitación abierta para continuar esta charla en un futuro cercano. Carlos en Madrid y Héctor en la Ciudad de México, hablando de todo esto, ¿verdad? Lo que ha significado. Y bueno, ahora sí, Héctor, vámonos de misión. ¿Qué
requiere, qué se toma, cómo se prepara el corazón cuando dices, bueno, esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer, además me gusta hacerlo y cabe decirlo, lo hacen muy bien, chequen todo lo que hacen porque lo hacen realmente muy bien, excelente trabajo. Héctor, ¿qué significa y cómo te preparas, cómo preparas el corazón y qué es lo que es ir a estos lugares y empezar desde el corazón a mostrar al mundo estas realidades? Me gustó mucho una palabra que utilizaste, Omar, anteriormente en el programa, que era ir descubriendo. Y para poderte preparar lo tienes que poder descubrir. Y bueno, uno nunca se va a ningún sitio completamente preparado. Incluso cuando prepara la mochila, siempre se le olvida algo, ¿no? Y siempre pues va a haber un elemento sorpresa. Pero es verdad que para ir y acercarse a un contexto de misión, primero tienen que estar las ganas, la disponibilidad, el sentido de aventura. Y es en esto donde pues el Espíritu Santo te sopla, porque uno nunca sabe cuándo le va a llegar. Hemos tenido, bueno, amigos que desde muy jóvenes parten a estos contextos y luego amigos muy mayores también, personas pues ya de la tercera edad o personas ya con hijos que también deciden y sienten este llamado y bueno, pues nos los encontramos en los lugares más recónditos del mundo, no sé, en algún volcán en Guatemala, en algún río por Venezuela, en alguna costa de Brasil, es donde el espíritu vaya soplando y ahí pues va suscitando sus respuestas, ¿no? Donde hay necesidad, Dios nunca abandona y nosotros pues hemos sido testigos de esto, de cómo pues cuando uno pone su disposición a abrir el corazón, es ahí donde, bueno, pues el espíritu te lanza y uno tiene que pues echarse a andar, ¿no? Nos gusta mucho hacer peregrinajes alrededor de pues las montañas, de bosques y bueno, pues yo creo que es en ese camino, en ese peregrinaje de la vida donde uno se va encontrando pues esas oportunidades también de sacar las manos, ¿no? Hay algo que, bueno, pues sí, me gusta muchísimo y es que nosotros no vamos a estos lugares para ayudar o para simplemente pues decir, ay, voy a entregarme, sino que vamos a compartir, ¿no? Nosotros, bueno, le decimos compartiriado a esta forma de vida. Carlos y yo lo tenemos muy consciente, que cuando nos acercamos a estos lugares vamos a vivir pues en eso, en un compartir, porque en esa entrega uno pues va recibiendo realmente y no es un cliché de un voluntariado, sino que cuando uno se encuentra con un hermano, es ahí donde se genera esa verdadera unidad. Exactamente. Y Carlos, bueno, tomando y retomando, ¿no? Lo que acaba de decir Héctor, la importancia de ir con este corazón abierto también a recibir, ¿no? Porque alguien pensaría, bueno, misión, como bien lo ha descrito Carlos, ¿qué tengo que echar en la maleta? Que no se me olvide esto, que no se me olvide aquello. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué les voy a entregar? ¿Qué les voy a dar? ¿No? Pudiera ser como una mentalidad un poco reduccionista, ¿no? De lo que es ir a hacer lo que hacen ustedes. Carlos, continuando con este tema, es este encuentro en el que también muchas veces se da mucho menos de lo que se termina recibiendo, ¿no, Carlos? Sí, lo que no puede faltar en la maleta seguro antes del viaje. Luego hablamos de cuando ya estás allí, pero es la oración, ¿no? O sea, es ir preparando el corazón, es ir poniendo el corazón allí, aunque no sepas dónde vas, aunque no sepas lo que te vas a encontrar, ir poniendo tu corazón, ir pidiendo por ellos, ir pidiendo por ti, ir pidiendo por ese encuentro, ir pidiendo por ese compartir, porque si llegas sin preparar en ese sentido, pues se va a hacer muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que tiene que empezar por la oración y por también, lógicamente, como decía Héctor, esa disponibilidad, porque si no las oportunidades pueden pasar, entonces estar abierto a esto, eso en primer lugar. Y luego, respondiendo a tu pregunta, efectivamente creo que también una cosa que no puede faltar es ese, entre comillas, vaciamiento interior, ¿no? Ese desnudarse, el ir quitando capas, el no llegar a los lugares de misión con una mochila en el sentido de yo soy así, o yo pienso así, o yo tengo estos prejuicios, o yo sé más, o yo esto lo veo distinto, ¿no? Sino intentar llegar lo más ligero posible en este sentido para poder absorber también y poder sorprenderte lo máximo posible, ¿no? Entonces, Y Carlos, déjame brincar aquí contigo y porque me encanta lo que acabas de decir y que a veces puede llegar a suceder, ¿no? No tener estas ya preconcepciones de, por ejemplo, decir, yo sé lo que necesitan o yo sé lo que les falta. Carlos, la importancia de alguna manera, como me encanta cómo lo presentas, de desnudarnos, es decir,
también para salir y llevar el corazón hay que permitirse estar vulnerable, ¿no? Tal cual. Ahí, mira, yo diría dos cosas muy rápidas, pero la primera es que Héctor lo explicaba muy bien con el compartillado, ¿no? Normalmente se entiende, malentiende, pero es muy normal porque a todos nos ha pasado la primera vez que vas las misiones o los voluntariados como algo vertical, por así decirlo, y unilateral, es de la persona A la persona B, ¿no? Y aquí nosotros nos gusta darle un poco la vuelta y no verlo como algo vertical, sino como algo horizontal, ¿no? En un plano de igualdad, que son dos personas que van a compartir la vida, y no verlo como unilateral, sino bilateral, ¿no? Es lo que yo doy y lo que yo recibo, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y en ese vaciamiento, ¿no? También para poder encontrarse con la voluntad de Dios, ¿no? Esa kenosis, pero sobre todo ahí el ser conscientes de nuestra pobreza, ¿no? Y ahí es donde los pobres pues, nos pueden revelar mucho y podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Porque la vida lo ha querido así, porque Dios así lo ha querido, pues ellos muchas veces tienen muchas menos capas que nosotros, ¿no? Entonces ahí nosotros generalmente llegamos con muchas más cosas que ellos a ese encuentro, ¿no? Entonces podemos aprender mucho de los pobres materialmente hablando, pero que son muy ricos espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, dentro de su pobreza, conocer mi pobreza. Y eso es muy bonito también, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce ese encuentro, es donde se produce ese compartir, es cuando yo voy dispuesto a dar, pero dispuesto a recibir y no pensar yo tengo mucho que dar, que obviamente tenemos mucho que dar, pero ¿qué me voy a llevar yo de todo esto? ¿No? Y eso es algo que pasa siempre, o sea, no conozco a nadie que no le haya pasado, que vas con una idea el primer día de yo voy a dejar esto, esto y esto, y el último día es qué poquito he dejado y cuánto he recibido, ¿no? Y eso sucede porque hemos sido capaces de descubrir nuestra propia pobreza a través del otro, ¿no? Y es viendo al otro donde me descubro a mí mismo, que es lo bonito de este compartir. Exactamente. Y Héctor, aunado a esto que está diciendo Carlos, la importancia de partir, por ejemplo, como bien lo describen ustedes, pues es ir descubriendo la misión, la oración, la preparación, pero algo que tú mencionabas, Héctor, en el segmento anterior y que nos pone a todos en el mismo plano, porque ustedes tienen la posibilidad de ir a lugares, por ejemplo, en donde pues no se habla el mismo idioma, ¿no? Inclusive hasta, ¿verdad? Culturalmente somos diferentes, pero hay algo, Héctor, que es importante y que nos pone a todos en el mismo plano, la alegría. Partir con esa intencionalidad de vivir en la alegría y Héctor, que va unado con algo que es tan sencillo pero tan importante, el hecho de estar presente, de estar ahí, ¿no? Es completamente fundamental. Yo creo que cuando uno se acerca a uno de estos lugares, como bien lo decía Carlos, el poder vaciarse. Porque cuando yo me vacío de todos mis ruidos, de todas mis preocupaciones, de esos agobios, que no significa que no existan ni que los evada, pero cuando yo realmente puedo vaciarme, es así como pues la dinámica del Padre puede venir y puede llenarme completamente para que luego yo pueda desbordar, ¿no? Y pues le has dado a la clave, Omar, que es estando. Es que no hay más. Hace unos meses estuvimos en una zona rural de Cuba, cerca del santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, y recuerdo ahí a una mujer ciega que solamente se ponía con una alegría inmensa por estar con nosotros. Es que no quería nada más. No tenía ningún deseo, ningún anhelo, ninguna necesidad de movimiento, de moverse de casa, de que le cambiaran pues su colchón, que a lo mejor ya estaba muy viejo. Había muchas necesidades materiales dentro de su hogar, pero lo que realmente tenía ella como necesidad era una necesidad pues espiritual, ¿no? Y era estar con otras personas, el sentirse escuchada, el sentirse querida, incluso el sentirse vista, ¿no? Y bueno, pues yo estoy convencido que solamente pues estando, viendo a los ojos, queriendo, entregándose, es así como vamos a generar esa pues conexión y el sentirse verdaderamente cristiano y sentirse verdaderamente humano. Pues sí, puede haber muchas experiencias, ¿no? De irse a lugares lejanos, pero como bien lo decía Carlos, yo creo que el estar con los más pobres de los pobres a veces es los más pobres de los pobres de espíritu. Y es así como pues, a estas personas las puedo encontrar en lugares muy cercanos a mi casa.
Exactamente, y Carlos, que ese es un gran reto que también no podemos dejar de lado y lo podemos incorporar, aunque sea brevemente, igual algún día deberíamos de hacer un programa específicamente hablando de eso, la pobreza entre los ricos, la pobreza entre los que tienen, en los que a los ojos del mundo, pues, ¿verdad? Socioeconómicamente, estatus social y todas estas cosas, pues están muy bien. Pero también hay una gran realidad, que hay una pobreza de corazón, que hay una pobreza de soledad, que hay una pobreza que visualmente no se ve, pero que existe. También, Carlos, un poco no tener consciente de que la misión de nuevo y el estar presente significa hasta en donde parece que no somos necesitados o que no hace falta, ¿no? Y precisamente ahí, ¿no? Yo diría que es justo a lo que estamos llamados. Y sí, bueno, es que no lo digo yo, lo sabemos, ¿no? El Evangelio, ¿no? Esos pasajes de bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, o te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado a los sencillos. Entonces yo creo que esto es algo que todos os ha pasado, o sea, que no hablo en tercera persona, es que a mí mismo me ha pasado y estoy seguro de que a vosotros también, ¿no? Que hay momentos de nuestra vida que dices, sí, es que lo tengo todo, ¿no? Tengo trabajo, tengo salud, tengo dinero, me va bien, pero algo falla, ¿no? Y es ahí, ¿no? Es precisamente ahí cuando te das cuenta y probablemente es un poco contraintuitivo a nivel humano, ¿no? Porque normalmente tenderías a decir cuanto mejor te va desde un punto de vista material, más agradecido deberías estar a Dios, ¿no? Pero te das cuenta de que es un poco al revés, de que cuanto más tenemos, más autosuficientes nos creemos, más vamos sacando a Dios de nuestra vida y más nos ponemos nosotros en esa posición de yo me lo he ganado, ¿no? O esto es yo soy suficiente, yo soy capaz, ¿no? Y entonces estos países o estas personas, que no tienen por qué ser de otros países, también cerca de casa, ¿no? Como decíamos, pero nos enseñan que la felicidad no siempre es tan evidente, ¿no? Y eso es lo bonito de un país como Burundi, que es el país más pobre del mundo, y sin embargo la gente es muy feliz, mucho más feliz de lo que puede ser en países como España, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo es posible si esta gente desde un punto de vista material no tiene nada? ¿Cómo es posible que estén tan cerquita de Dios, ¿no? Y ahí es donde empiezan las grandes preguntas y donde puedes encontrar las respuestas también, ¿no? Y es que muchas veces basamos nuestra felicidad en lo material, es que muchas veces basamos la felicidad en lo que depende de nosotros, en lo finito, y a veces es necesario, pues lo que decíamos, ese vaciamiento, ese ponerse en manos de Dios y saber su voluntad y decir, hay cosas en la vida que yo no decido, pero lo que sí que puedo decidir es cómo quiero vivir mi vida. Y ahí esa es la gran lección, yo lo que creo que podemos aprender en este tipo de experiencias, que es que no siempre lo a priori lógico desde un punto de vista humano tiene por qué ser así, ¿no? De nuevo volvemos al corazón, pero al pensar con el corazón y no con la razón. Y es una suerte y muchas veces no debería ser así, pero hay que vivir experiencias de este tipo para darnos cuenta. Exactamente, ¿verdad? Lo vemos, ¿no? Es un principio evangélico, ¿no? Estuve preso, estuve necesitado, tuve hambre, estuve desnudo, todas estas realidades. Y Héctor, ¿verdad? Y el Señor te preguntará, ¿cuándo? ¿Cuándo que no te vi? Y dirá el Señor, cuando lo hiciste con aquellos que lo necesitaron, con aquellos, los más pobres, lo hiciste conmigo. Héctor, la importancia también de entender que para hacer la labor que ustedes realizan, de abrir las ventanas a todas estas realidades, a estas alegrías, también requiere una cierta pizca de valor, ¿no? Una cierta pizca de atrevimiento, me gustaría llamarlo, de santo coraje, ¿no? Háblanos un poco de esto porque, digo, me imagino que no ha de ser tampoco cosa fácil decir, bueno, tengo que viajar, no sé, 5,000 kilómetros al otro lado del mundo porque ahí es donde el Señor me llama. También hay que tener este santo coraje, ¿no, Héctor? Claro, me encanta cómo lo dices. Yo, bueno, siempre parto de un principio y es que, bueno, el discernimiento requiere valentía, ¿no? Y uno nunca sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? No hay una bola mágica que te diga a dónde hay que ir o si, bueno, en este momento dejo mi trabajo, lo pongo en pausa o ocupo estas vacaciones para partir a este lugar. Uno nunca va a saber con certeza lo que dice este llamado, pero la valentía sí te puede empujar y esa valentía, como bien lo decía Carlos, pues va a partir a través de la oración. Si yo tengo una vida de oración, me va a poder ayudar muchísimo a que este pues momento de duda, momento de que se puede presentar el miedo, sea
reemplazado por la valentía. Y bueno, pues a mí me gustaría incluso hacer yo la pregunta a Carlos, ¿no? Porque que nos cuente un poco también, pues dentro de Burundi, este país tan alejado, que los medios de comunicación dicen que es el país más pobre del mundo, y bueno, cuando hemos estado ahí y hemos encontrado que es el lugar más feliz del mundo, ¿no? ¿Y cómo fue que comenzaron también esta asociación, ¿no? Una asociación de jóvenes muy normales que se lanzaron y bueno, pues ha traído tanto bien, no solo pues a estos jóvenes que van, también al país, a la comunidad, porque han sabido ver a los ojos y es también lo que yo he podido percibir y de lo que he podido aprender, ¿no? De otros jóvenes mayores que yo, que también pues han partido a este tipo de sitios y que a través de la valentía también nos han contagiado a otros. Yo creo que esa valentía también parte mucho a ese contagio, ¿no? Y que cuando yo veo que alguien pues se lanza, muchas veces también vamos detrás de él. Exactamente, ¿no? Y me encanta porque muy cierto, Carlos, esta labor, ¿no? Que ustedes realizan y que tan amablemente, ¿verdad? Pues es como que la has puesto en segundo plano, ¿no? Y al estar compartiendo y platicando, pero es una gran verdad, porque una cosa es salir, ir a la misión y decir, bueno, doy 15 días de mi vida, gracias Señor, te alabo y te bendigo porque me dejaste de hacer misión, pero ustedes han sido como que santamente necios. Y lo que a lo mejor comenzó como una misioncita pequeña, algo, no demeritando, pero algo corto, pues ahora se ha convertido en un esfuerzo ya concreto, ya ordenado, ya organizado. Cuéntanos un poco exactamente de cómo nace esto y de qué es lo que están haciendo y quizás, ¿por qué no? Algún joven por ahí que nos esté escuchando, alguien que esté interesado que diga, oye, pues de perdido, ¿cómo rezo por ustedes? ¿O qué podemos hacer? Cuéntanos un poco, Carlos. Qué bonito, sí. Yo creo que hay mucha de valentía, como decíais vosotros, decía Héctor muy bien también, ¿no? Y hay mucho de inconformismo. O sea, eh, creo que ahí el mayor enemigo no es tanto el miedo, porque a veces no es tanto miedo, sino ese estoy bien, ese estoy cómodo. Nosotros nos gusta mucho llamarlo enemigos del sofá, ¿no? Y a veces es esa pereza, que es como mucho peor que el miedo, sobre todo hoy en los jóvenes de hoy en día. Y creo que cuesta la primera vez, pero luego, en cuanto te vas dando, vas recibiendo mucho más, ¿no? Eso que decía Héctor, ese vaciamiento que te va llenando. Entonces, cuanto más lo pruebo, más me doy cuenta de que ese es mi lugar, ¿no? Y entonces más recibo y entonces más quiero. Y hay un momento que dices, a ver, o sea, como que pierdes un poco la noción y el rumbo y acabas, pues como decía Héctor, en Venezuela, en la selva, con un misionero y dices, wow, un segundo, está ido muy rápido, ¿qué hago yo aquí, no? Pero es porque el Señor te va dando más y entonces te va pidiendo más, si se puede decir así, ¿no? Y tú te vas queriendo dar más, es un proceso, ¿no? Y empieza, lógicamente, por situaciones así más extremas, pero bueno, es en lo poquito donde tú vas descubriendo que ahí eres feliz, ¿no? Y se te va abriendo esa puerta también a la trascendencia y entonces pues vas queriendo más porque eso te hace feliz. Yo creo que el tema de la felicidad es fundamental también. No ver esto como una cruz, como un sufrimiento de yo me entrego a los pobres porque tal, sino, oye, qué feliz soy y fruto. Es buenísimo. Hay gente que dice, no, es que es muy egoísta ir porque entonces tu conciencia y tal. No, es buenísimo hacer esto con la alegría de compartir a Cristo, porque solo con alegría podemos llevar a Cristo y solo con alegría podemos recibirle. Entonces, cuanto más alegría llevemos, más alegría vamos a recibir. Y eso es fundamental. Entonces, nada, esto empezó así, pues poco a poco, como os contaba antes, con una primera experiencia de misión, que luego se va repitiendo porque con esa sensación de esto no puede quedar aquí, ¿no? Entonces, de que aquí hay algo más que podemos hacer. Entonces, pues el propio corazón te pide repetir al año siguiente. Cuando éramos estudiantes, pues solo teníamos nuestro verano, ¿no? Porque durante el año, pues teníamos nuestras clases. Entonces, oye, pues el verano que viene, pero luego también no verlo solo como los veranos, ¿no? Entonces, enseguida, cuando volvimos de ese primer viaje, ¿qué podemos hacer aquí durante el año, ¿no? Oye, ¿por qué ya había esa necesidad, ¿no? La comunidad a la que habíamos ido no tenía escuela, ¿no? Oye, ¿por qué no construimos una escuelita entre todos y montamos unas fiestas y unos eventos y le pido dinero a mi tío y el que tiene un contacto y el que no, pues canta, entonces montamos un concierto. Bueno, poner también esos dones al servicio, cada uno los que tiene, y el ir viendo esto, y es un proceso muy largo, ¿eh? Es difícil al principio, pero no como un verano, sino, oye, el verano no es más que la guinda del pastel, por así decirlo, o cuando podemos estar ahí físicamente, que no siempre se puede estar, y el resto del año es una preparación primero y un dar gracias después, ¿no? Entonces es
continuo en el tiempo y como una forma de vida, no tanto como experiencias concretas o breaks de mi realidad, como decíamos antes, sino poco a poco. Y así ha sido poco a poco, ya son 18 años este año que hacemos. Y empezó pues con un primer viaje, con un primer sí, de este amigo, el padre Ignacio Amorós, que hoy se hizo misionero años más tarde y le queremos mucho. Entonces, pues gracias a ese primer sí vinieron muchos otros sí y gracias a un primer viaje, un segundo y el segundo tal. Y luego pues ya llegaron los proyectos de cooperación al desarrollo desde un punto de vista material también, porque hace falta ayuda material en un país pues que es el más pobre del mundo, lógicamente, pero nunca perdiendo esa referencia de que lo material es importante, pero por encima de lo material está lo espiritual, ¿no? Y que muchas veces las heridas, como decía Héctor hablando de Cuba, las heridas más profundas de las personas son las heridas del alma y que a una persona le puede doler la tripa de no comer, pero un niño, ¿no? Pero probablemente más le duela el no sentirse amado, ¿no? Entonces, sabiendo que esa es nuestra verdadera misión, pero que tiene que haber un equilibrio entre lo material y lo espiritual y nada, y poco a poco, todo en la vida es poco a poco, lo decíamos antes con los tiempos de Dios, a veces no querer correr, que lo queremos todo ya, y dejar que el poco a poco se nos vaya revelando, nos vaya hablando y vaya desvelando ese mensaje y esa llamada que tiene para nosotros, que si estamos abiertos, pues se acabará convirtiendo en una vocación. Qué palabras tan lindas, ¿no? Héctor, te voy a dar la última palabra, estamos a un minuto de terminar, pero me voy a unar a lo que dice Carlos. Hay que dejar que poco a poco nuestro corazón en nuestras manos vaya siéndole revelada esta misión que Dios nos tiene. Héctor, un último mensaje, una invitación, sobre todo, hablemos de los jóvenes y hablemosles a los jóvenes que de pronto no encuentran su lugar en la vida y de pronto Dios, con su corazón en la mano, les está diciendo, hijos míos, síganme. Yo quisiera solamente apuntar a un enemigo que tenemos todos, un enemigo en común, que es la indiferencia. La indiferencia no puede caber en nuestro corazón y mucho menos para aquellos que seguimos a Cristo. Es algo que no podríamos concebir. Entonces, la indiferencia hay que aniquilarla y esto solamente se puede hacer a través de la entrega, a través del cariño, a través de las ganas y, por supuesto, con la alegría. Yo creo de verdad que pues, los jóvenes vamos a transformar este mundo y, bueno, no solamente de una forma poética, sino con acciones verdaderas, viendo a los ojos, saliendo de nosotros mismos, saliendo también a la aventura, aprovechando toda nuestra vida para, pues sí, servir, pero también para ser felices. Yo creo de verdad que estamos llamados todos a ser verdaderamente felices y solamente a través de la entrega, a través de ese, pues, tener el corazón en nuestras manos, podremos, pues sí, ser verdaderamente felices. Pues con esta invitación a ser verdaderamente felices, no tengamos miedo a seguir la misión que nos ha dado el Señor. Quiero agradecerle a Héctor, a Carlos por todo lo que hacen y gracias por habernos acompañado. Las puertas, las ventanas, las pantallas y los micrófonos quedan abiertos para continuar esta charla con el corazón en la mano. Recuerde, quiere escribirnos, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. En Facebook, dele like, compártanos y síganos en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto recuerde que todo lo que hagamos sea con el amor de Dios. Será hasta la próxima.